Hola mis niños, buenos días, bienvenidos a una clase más de Ven Sígueme. Hoy seguimos estudiando el libro de Éter en el libro de Mormón. La semana pasada aprendimos sobre el hermano de Jared y Jared, ¿verdad? Y sobre la fe de estos grandes hombres. La clase de hoy se llama Para que sea destruido el mal. Para comenzar vamos a leer en el libro de Éter el capítulo 6 de los versículos 2 al 12. Mientras vamos leyendo, vamos a ir representando las situaciones de esta travesía. Los jareditas los vamos a representar como si somos nosotros. Los barcos van a representar la iglesia, nuestro hogar y el evangelio. Y ahora quiero entonces que ustedes piensen qué representarían las piedritas de luz o qué representarían las aguas furiosas y los vientos que soplaban. Vamos a comenzar a leer. Dice, porque sucedió que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo. Y aquí dieron luz a los barcos. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. ¿Qué serán algunas cosas que nosotros hacemos que nos dan luz en nuestro hogar y en nuestra vida? Quiero que vayan pensando. Cuando terminemos de leer, vamos a analizar un poquito más esto. Y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo, he aquí, cuando hubieron hecho todas estas cosas, entraron en sus naves o barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Miren qué bonita esta parte. Cada situación que ellos enfrentaban, oraban y pedían a Dios que guiara su camino y sus acciones. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida. Y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por los grandes y terribles tempestades causadas por las fuerzas del viento. Vamos a ir viendo un poquito. Miren esta lámina. Aquí vemos, miren cómo azotaban los vientos, ¿verdad? A los barcos de esta nación que conocemos como los jareditas. Vemos que no eran cualquier viento y vemos que las naves eran cerradas, pero vamos a seguir analizando el propósito de esos vientos. Y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Vemos aquí, ¿verdad? Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida, mientras estuvieron sobre las aguas, y de este modo fueron impelidos hasta el viento. Analicemos bien estas tempestades, estas aguas y este viento. Todo tenía un propósito, ¿verdad? Era guiar a los barcos hacia la tierra prometida. Y le cantaban alabanzas al Señor, sí. El hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche no cesaban de alabar al Señor. Y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podría despedazarlos, ni ballena alguna podía hacerles daño, y tenían luz continuamente, así cuando se hallaban encima del agua como cuando estaban bajo de ella. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días, no estuvieron poco tiempo ahí, y desembarcaron en las playas de la tierra prometida. Y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida,
se postraron sobre la faz de la tierra y se humillaron ante el Señor y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Qué bonita esta historia, ¿verdad? Vamos a analizarla un poquito más. Cuando nuestros hijos eran pequeños, comencé a escribir algo de lo que ocurría cada día. Y así lo hice durante muchos años. No dejé pasar ni un día, sin importar cuán cansado estuviera ni lo temprano que tuviera que levantarme al otro día. Antes de escribir, me preguntaba, ¿he visto la mano de Dios tenderse para tocar la mía? Al repasar el día, me percataba de lo que Dios había hecho por uno de nosotros, cosa que yo no había reconocido en los momentos atareados. Cuando eso ocurría, y ocurría a menudo, el tratar de recordar hacía que Dios me mostrara lo que Él había hecho. Oren, mediten y háganse la pregunta: ¿envió Dios un mensaje específico para mí? ¿He notado su mano en mi vida? Muy bien. Qué bonito video el que acabamos de ver, ¿verdad? El presidente Eyring nos enseña a reconocer cada día la mano de Dios en nuestra vida. Y si somos cuidadosos y estamos pendientes de esos detalles, nos vamos a dar cuenta que nuestro Padre Celestial está con nosotros siempre. En Éter 7:27 nos enseña: y no hubo más guerras en los días de Shule, y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días. Miremos qué bonita esta parte. ¿Por qué este líder era bueno? Porque recordó en todo tiempo las cosas que el Señor había hecho por sus padres, por sus antepasados, cómo los había liberado. Y eso muchas veces hará la diferencia entre líderes buenos y líderes que no lo son. Pero nosotros debemos tener siempre cuidado de mantenernos agradecidos por las cosas que el Señor hace. Por ejemplo, una forma para mí de reconocer la mano de Dios o sentirme más agradecida es que todos los días una de mis oraciones es solo para dar gracias. Cuando estoy haciendo esta oración, a veces me siento, por así decir, inclinada a pedir algo, pero recuerdo, no, estoy solo dando gracias. Y empiezo a recordar cada una de mis bendiciones y las reconozco de mejor manera. Los invito a que ustedes también encuentren una manera en la que puedan reconocer y recordar la mano de Dios en sus vidas. Vamos a hablar un poquito. Recordemos, el tema de la clase es para que el mal sea destruido, ¿verdad? ¿De qué maneras el mal es destruido? Vamos a leer en Éter 8:26, donde nos enseña: por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. Ahora, ¿con qué propósito nosotros tenemos estos anales? ¿Con qué propósito nosotros estamos aprendiendo la historia o la trayectoria de Jared y de sus hermanos a través de las grandes aguas? Con el propósito de que nosotros adquiramos esta experiencia para nosotros mismos y no repitamos esos errores. El arrepentimiento está al alcance de todos, tanto ustedes que están pequeños como nosotros que estamos grandes. Ahora vamos a ver o recordar algunas personas en el libro de Mormón que también tuvieron un proceso de arrepentimiento, porque es necesario. Vamos a ver, ¿quiénes están aquí? Estos son los lamanitas.
eran guerreros, ¿verdad? Miren, ellos peleaban mucho, pero en un momento los lamanitas se arrepintieron y la historia nos enseña que enterraron profundamente sus armas de guerra para no volverlas a tomar jamás. Esta es una historia de arrepentimiento. ¿Y qué pasó? El Señor los perdonó. Vamos a ver si recordamos a estos personajes que están aquí. ¿Cuántos hay por ahí? Son 5 y hay un ángel hablándoles. ¿Quién recuerda quiénes son? Muy bien. Son los hijos del rey Mosía y Alma hijo. Recuerdan, ellos andaban destruyendo la iglesia y haciendo cosas muy malas. Pero ¿qué pasó? Un ángel del Señor se les apareció y los reprendió. ¿Se arrepintieron ellos? Sí, se arrepintieron. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasa después que nosotros nos arrepentimos? Nos volvemos mejores personas, mejores criaturas, mejores hijos de nuestro Padre Celestial. Estos se volvieron misioneros admirables, ejemplares. Ellos fueron a predicar el evangelio entre los lamanitas y ayudaron a que muchos de los hijos de nuestro Padre Celestial se arrepintieran. Entonces vemos los frutos del arrepentimiento siempre nos traerán felicidad y paz a nuestras vidas y a las de otras personas. Y eso es lo más importante. ¿Con qué fin? Hay muchas otras historias en el libro de Mormón que nosotros podemos recordar de personas que se han arrepentido. Pero la persona más importante y el converso más importante, ¿quién es? Soy yo misma, ¿verdad? Yo puedo aprender de todas esas historias, pero debo asegurarme que yo esté teniendo mi propia historia de conversión. Quizá hoy no obedecimos a mamá como debíamos, quizá hicimos algo que no era correcto. Debemos arrepentirnos. Está a nuestro alcance esa bendición, porque al final, recordamos la historia o el sueño de Ley, recogeremos del fruto de la vida. ¿Recuerdan cómo lo describió Ley? Miren, era un fruto blanco, apetecible, con una blancura que él jamás había visto, y cuando lo probó, era delicioso. Él solo deseó que su familia también pudiera probar de ese fruto. Al igual que ustedes, mis niños, ustedes prueban ese fruto cuando se arrepienten, cuando buscan acercarse más a nuestro Padre Celestial. Ahora, en la analogía, ya que vimos la clase, ¿cuáles son esas piedrecitas que guían nuestro camino y nuestra vida? Pueden ser muchas y diferentes para todos, pero hay unas que siempre van a coincidir. Esas piedras que iluminan nuestra vida pueden ser el Espíritu Santo, porque es nuestro compañero fiel que nos ayuda siempre a tomar buenas decisiones. Nuestros papás son luz en nuestra vida. Cuando nuestros papás nos dan un consejo o nos corrigen, es por algo y debemos escuchar y poner en práctica esos consejos y arrepentirnos cuando sea necesario. Y todos los días es necesario reconocer qué cosas podemos mejorar. ¿Qué otras cositas son esas piedrecitas en su vida? ¿Será que la oración? ¿Será que el estudio de las Escrituras? Claro que sí. Muy bien, mis niños. Recordemos que el propósito de estas cosas es que nosotros en nuestro corazón no tengamos más deseo de hacer las cosas incorrectas, sino que más bien nuestros corazones sean limpios, porque cada vez que un niño, un hombre o una mujer decide hacer algo bueno, le quita poder a Satanás, y eso le da más poder a nuestro Padre Celestial. Y de esa manera nosotros vamos a ir atando a Satanás hasta que un día ya no tenga más poder en el corazón de los hijos de Dios. Y ese día será de felicidad para todos, porque nadie va a querer hacer daño. Yo estoy muy agradecida por compartir estas clases con ustedes y también por recordar y aprender estas experiencias de Jared y su hermano. Fueron hombres de mucha fe. Ahora debemos seguir ese ejemplo y recordar sus experiencias.
Al igual que los nefitas, este pueblo desapareció, porque también en un tiempo eran obedientes y en otro tiempo eran desobedientes. Pero siempre que somos obedientes, prevalecemos. Y como dijo nuestro querido y amado profeta, debemos hacer que Dios prevalezca en nuestras vidas. Yo sé que el presidente Russell M. Nelson es nuestro profeta este día, y si lo escuchamos, nuestro Padre Celestial va a bendecirnos y vamos a refinarnos, vamos a ser cada día mejores. Estoy muy agradecida por estos ejemplos de las Escrituras y porque este año hemos estudiado el libro de Mormón. Estoy muy agradecida por compartir también con ustedes. Y recuerden, esta semana, compartir con sus papás cuáles otras piedrecitas de luz hay en su vida y también de qué manera van a demostrar agradecimiento o reconocer la mano de Dios en su vida cada día. Espero que puedan contarme a medida vayamos platicando o puedan mandarnos al grupo fotitos o mensajitos. Los amo mucho, mis niños. Estoy muy agradecida por compartir con ustedes. Las adversidades van pasando y nosotros nos vamos haciendo más y más fuertes en el Señor. Recordemos, todos los desafíos, enfermedades o problemas, el Señor hará que obren juntamente para nuestro bien y que sean como ese viento y ese mar de esta travesía que nosotros leímos hoy. Siempre van a soplar hacia la tierra prometida. Siempre van a guiarnos y orientarnos a un lugar mejor. Algunas veces a ellos los hundieron en las profundidades del mar. Algunas veces va a pasar eso con nosotros también. Pero siempre vamos a volver a flote cuando busquemos a nuestro Padre Celestial. Y lo más importante es que Él siempre va a estar ahí. Sepan eso. Y siempre van a haber otras personas también para ayudarles. Sus papás, sus familias, y también estamos nosotros para apoyarles. Espero terminen de tener un lindo día de reposo. Estudien siempre las Escrituras, practiquen los artículos de fe y esperamos en nuestro corazón verles pronto. Les amamos mucho. Sé que estas cosas son verdaderas y las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.